Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su programa Al Encuentro con Jesús. Realmente estamos bastante congratulados en nuestro programa porque vamos a tener una entrevista vía Skype desde España con Arturo, que él ha sido un poco facilitador, ha sido un poco el que ha visualizado también un libro y que nos va a compartir con nosotros. Arturo Picatoste, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Padre Carlos, saludos desde España, le agradezco muchísimo la amabilidad que tiene de entrevistarme. Un saludo a todo el Perú, a todos los peruanos. Para mí me siento muy honrado de esta oportunidad de comunicarme con todos ustedes. Si le parece, padre, lo que sí quería decirle es que antes de empezar esta entrevista me gustaría que hiciéramos una pequeña oración para pedirle la gracia a nuestro Señor a través de la Santísima Virgen María para que toque los corazones de todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Nosotros, siempre iniciamos nuestro programa con la iluminación de la luz de la palabra. Siempre pedimos al Señor también que nos ilumine con su Evangelio y pues pedimos a la Santísima Trinidad y a nuestra Madre Santísima pues que nos acompañe y que lo que vamos a compartir, como es el nombre de nuestro programa, pues sea siempre para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo entre todos nosotros. De acuerdo. Amén. Amén, Arturo. Arturo, cuéntanos un poco tu experiencia personal, tu experiencia de fe, cómo vives la fe día a día. Bueno, pues le cuento, padre, que yo pues desde siempre, desde niño, recibí una educación cristiana católica en mi casa, de mis padres. Yo pensaba que lo sabía ya todo cuando me había confirmado, pero sin embargo, con poco más de 20 años hice un cursillo de cristiandad de 3 días y ahí tuve una experiencia del amor de Dios muy grande que me hizo, bueno, descubrir una nueva manera de ver la vida, de ver la iglesia, de saber que hay que vivir la fe en la iglesia y que el amor de Dios es gratuito y es maravilloso y que hay que vivir para Dios, no hay que vivir de otra manera. Claro. ¿Cómo es también un poco vivir la fe desde la vida universitaria en el primer mundo? Tú Sí, eres licenciado en Ciencias de la Comunicación y Informática, perdón. ¿Y cómo es un poco vivirlo, no? A veces acá vemos esa crisis también de los jóvenes cuando ya van a la universidad, la crisis de la fe. efectivamente, padre, hay una crisis muy grande actualmente y yo, por ejemplo, he conocido recientemente un chico que con 19 años, bueno, tenía 18 cuando todavía no se había bautizado y se bautizó justo con 18 años después de hacer el camino de Santiago y de asistir a una misa tradicional. A partir de ahí se bautizó y bueno, son casos que te hacen ver que cómo está la juventud, está muy perdida, pero que no hay que perder, por supuesto, la esperanza, porque el Señor sigue llamando a todos y de las formas más insospechadas, pues van encontrando cada uno su camino si verdaderamente buscan. Este chico buscaba a través del yoga, su madre le llevaba a cursos de yoga y él se dio cuenta que eso, ¿no? Que se sentía muy mal, que de repente se empezó a sentir muy mal y dejó todo eso, se fue hacia el camino de Santiago y a partir de ahí siguió su búsqueda y encontró a Jesucristo, se puso en catequesis y ahí ya se bautizó. Yo quiero animar a los jóvenes a que busquen. El Papa Benedicto decía que un joven al que no se le exige nada no te dará nada. Un joven al que se le exige todo o mucho te lo dará todo. Los jóvenes no están hartos ya de las medias verdades, de los sucedáneos y quieren la autenticidad, lo quieren todo. Entonces hay que predicarles el Evangelio tal cual es, con todas sus exigencias, que es niégate a ti mismo, carga con tu cruz, sígueme y vive en santidad, vive las virtudes cristianas que la Iglesia siempre ha enseñado y que parece que hoy en día se avergüenza un poco de enseñar o que quiere estar a bien con el mundo, pero estar a bien con el mundo es incompatible con Jesucristo. Muy ciertas tus palabras, Arturo, de verdad, porque lo vemos también, ¿no? En comunidades religiosas que han tenido, digamos, un brote maravilloso en vocaciones y todo, son las comunidades que de repente se han mantenido mucho más en la fe, en los signos cristianos, y vemos cómo los jóvenes comienzan a seguir, ¿no? Adelante. Cuéntanos un poco, Sí. Arturo, sobre el libro, que hace un poco esta pregunta, yo creo, existencial también dentro de la fe cristiana. ¿Dónde quiero pasar mi eternidad? Muy interesante la Efecti pregunta de este libro.
Efectivamente, esta es una pregunta, es el título del libro ¿Dónde quiero pasar mi eternidad? Y tiene como subtítulo Claves para no equivocarse. Todo ser humano se tiene que hacer esa pregunta y lamentablemente tú caminas por la calle, te tropiezas con cientos y a lo mejor hasta miles de personas en un mismo día, y si tú piensas en esas personas, ¿cuántas de ellas se preguntan el sentido real que le dan a su vida? Porque son conscientes de que tienen un alma inmortal, son conscientes de que en cualquier momento se pueden morir, son conscientes de que se van a enfrentar a la muerte y qué viene después de la muerte. Aquí es donde el libro pues quiere ayudar a reflexionar a todo aquel bueno, que se quiera tomar mínimamente en serio su vida, porque solamente tienes una vida y una oportunidad. Esta vida y esta oportunidad no es para, como piensan algunos, poder hacer lo que tú quieras, sino precisamente al contrario, para procurar hacer lo que Dios quiere de ti, que para eso te regala la vida, para que encuentres el verdadero sentido de la vida. Es lamentable el pensar que la gente pueda llegar a la muerte sin haberse planteado seriamente dónde quiere pasar su eternidad, porque necesariamente vas a tener una eternidad que puede ser con Dios o sin Dios, y es algo muy serio como para no tomárselo a la ligera. El libro te ayuda a reflexionar sobre eso, absolutamente. ¿Cómo ves un poco? A veces pensamos en todo en esta vida, ¿no? Si uno quiere hacer un viaje, preparamos el viaje. Si es que uno quiere hacer algún plan de estudios, preparamos y vemos el modo. Pero ¿pensamos en la muerte, crees tú? Efectivamente, padre. Uno se prepara para cantidad de retos en la vida, para conseguir sacar unos estudios universitarios, para conseguir un puesto de trabajo que le guste, para poder encontrar la pareja adecuada con la que formar una familia, para tener amigos que valgan la pena, para conseguir retos deportivos, en el trabajo de todo tipo. Sin embargo, ¿quién se plantea esto? ¿Qué es lo más importante al final? Cuando en el libro te explica pues todas estas cosas, por ejemplo, lo que son los novísimos, la muerte, el juicio que viene inmediatamente, que es el juicio particular que toda alma va a tener, en el cual Dios te va y contigo vas a ver cómo ha sido tu vida y cómo has muerto. Si mueres en gracia de Dios, tienes la posibilidad, te salvas si has vivido conforme a lo que Dios mínimamente quería. Si mueres separado de Dios, en pecado mortal, es lo que te dice el catecismo, que esto es lo que te lleva directamente a la condenación eterna. Entonces, la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, son los novísimos que el Papa San Pío X en su catecismo ya nos recomienda que los meditemos a ser posible todos los días o cuando estemos con tentaciones graves de pecar, para que así, de esa manera, nos demos cuenta que es un mal negocio pecar gravemente, porque nos separa de Dios, de la vida de gracia, y nos convierte, como decía Jesús, en ramas secas separadas de la vid que solo sirven para el fuego, para ser echadas al fuego. A mí se me ha encomendado que contribuya a la distribución de este libro. Yo realmente, ahí creo que no lo tenéis, os lo enseño. Bien. Se puede descargar gratuitamente de internet, porque este libro está hecho simplemente pues para ayudar a que la gente encuentre sana doctrina. El libro tiene mucho catecismo de San Juan Pablo II, catecismo de San Pío X, catecismo también de Trento, y es para eso, para ayudar a formarse. La ignorancia en materia religiosa es muy peligrosa. En todo en la vida es malo en general la ignorancia, pero en las cuestiones fundamentales de nuestra existencia y de nuestro destino eterno es gravísimo. Porque Claro. no nos exime. Luego, a la hora de dar cuentas a Dios, el Señor, si nos hemos desentendido sin tratar de formarnos mínimamente, eso no nos va a servir de excusa. En ese sentido, hay un testimonio en el libro impresionante de Gloria Polo, que es una doctora colombiana, a la cual le cayó un rayo cuando iba con su sobrino por la Universidad de Bogotá, haciendo un doctorado. El sobrino murió ipso facto, ella también aparentemente estaba muerta. Los médicos le enchufaron a una máquina en coma. Le querían desenchufar porque verdaderamente no daban nada por su vida. Una hermana suya intercedió por ella porque era doctora e insistió que le dejaran un poco más de tiempo. Y la intercesión de un viejito muy humilde en las montañas de Colombia, que vio a través de los periódicos el caso de la doctora Gloria Polo, le
le conmovió tanto que intercedió por ella con tanta fe y tanto amor que el Señor escuchó la oración de él. Por eso es que la oración es tan importante. En este sentido, por eso le dije que, aunque usted hace su oración como no podía ser de otra manera al comenzar el programa, que lo hiciéramos al empezar la entrevista. Y quiero invitar a todos los televidentes a que tengan siempre en la oración lo principal de sus vidas. La palabra de Dios nos dice: orad siempre sin desfallecer. Tenemos que tener el corazón abierto siempre a la gracia de Dios, y esto nos lo da la oración. Cuando cerramos nuestro corazón a la oración y no lo abrimos, pues el Señor no puede actuar con libertad. Y tenemos que dar libertad a Dios para que actúe en nuestra vida. Arturo, ¿cómo vemos un poco desde la experiencia del libro lo que está entrando también dentro de la iglesia, que se llama un poco esta expresión de que, bueno, la fe nos va a salvar, la misericordia infinita de Dios, y qué lindo todo, y queda allí? ¿Cuál también es el compromiso como nosotros, como cristianos? Claro está, tenemos a Dios nuestro Padre, que es infinitamente misericordioso, pero ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda nuestra responsabilidad hacia nuestra vida y la vida futura? Efectivamente, no podemos caer en la actitud protestante, que se piensa que simplemente por tener fe ya está salvado. No es así. Esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es una respuesta que tenemos que dar siempre, por supuesto, desde la gracia de Dios, es decir, que hacer que la gracia de Dios, como dirá San Pablo, no sea estéril en mí. San Pablo dirá: he trabajado mucho, incluso más que los otros, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Tenemos que colaborar con la gracia de Dios para dar los frutos que el Señor espera de nosotros. La gloria de mi Padre, dice Jesús en Juan, es que seáis mis discípulos y que vayáis y deis fruto. Estamos llamados a dar fruto. Tenemos que tratar de vivir el don de la divina voluntad, y esto lo conseguimos poquito a poco de la mano de la Santísima Virgen María. Ella es modelo de santos, ella es molde de Dios para hacer santos. Entonces, a través de su ayuda, de su mano, es el camino más sencillo, más corto que Dios nos ofrece para poder hacernos santos, que es nuestra vocación. La vocación y la santidad la conseguimos viviendo, tratando de vivir en la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que pedirle cada día al Señor y colaborar en eso. Claro que sí. Bueno, sé que por el calendario, que un poco diverso dentro de la iglesia, ustedes ya han celebrado el 23 a Santa Rosa. Nosotros vamos a celebrar este 30 a Santa Rosa de Lima. Y es un ejemplo claro de lo que tú dices, ¿no? La santidad, que la santidad no es exclusividad tampoco de religiosos, de curitas o de monjas, sino también de toda la iglesia, ¿no? Y la primera santa latinoamericana en estas tierras es una santa laica. Justamente, muy buena su apreciación, sí. En la carta a los Hebreos se dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie es nadie. Es decir, si queremos llegar a ver a Dios, que realmente es el anhelo de todo ser humano, lo sepa o no, porque el anhelo de todo ser humano es la felicidad, y la felicidad solo se encuentra en Dios, para ello tenemos que ser santos. ¿Cuál es el problema, Padre? El problema es que el ser humano, como tiene el pecado original, del cual también habla el libro, el dogma del pecado original, que es la base de todo, a partir de la cual se hace necesaria la redención del género humano, y tiene que encarnarse nuestro Señor Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad se encarna a través de María y viene para abrirnos el camino al cielo. Pues este es el problema, Padre, que tenemos que ser santos desde la ayuda del Señor, siguiendo al Señor con sus enseñanzas, viviendo su palabra. Claro que sí. Esa santidad, insisto, que también es una santidad del día a día, ¿no? De lo cotidiano, de la experiencia de cada momento, ¿no? A veces creo yo que hemos caído en esa interpretación un poco de la santidad, un poco elevada, ¿no? O sea, el santito tiene que caminar con las manitas juntas, la carita de lado, ¿no? Y es el santo también aquel que está trabajando, es aquel que escucha. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, y Dios nos llama a todos, absolutamente a todos. Como dice el Catecismo y lo recoge el libro, la gracia es el don gratuito que Dios nos da para llamarnos, para que podamos ser sus hijos y vivamos como hijos suyos. Entonces, todos los que están viendo esta emisión están llamados a vivir como hijos de Dios allá donde el Señor les llame, allá donde estén. No tienen que irse a ningún sitio en especial, sino allá donde el Señor les llame, sea donde sea, cual sea su realidad. Allí tienen que vivir como verdaderos hijos de Dios. Es que no es lo mismo vivir como hijos de Dios que vivir como
hijos de las tinieblas o como vivís como simples criaturas. Entonces hay que tener muy claro que el Padre Celestial solo tiene un hijo, que es Jesús, el Verbo encarnado. La segunda persona de la Trinidad es el único hijo del Padre. Y nosotros estamos llamados a vivir en Cristo como hijos también, hijos adoptivos. Ahí está nuestra respuesta, nuestra responsabilidad, si queremos vivir o no como hijos de Dios. Nuestra respuesta es sí, muy bien, la gracia no nos va a faltar y Dios nunca nos va a pedir nada que no nos haya dado antes. Hoy que es precisamente San Agustín, un gran doctor de la Iglesia, que él nos enseñó que Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. También nos enseñó San Agustín que lo más importante es que seamos conscientes de que nada somos y nada podemos sin la gracia de Dios, pero apoyados en Dios, como dirá San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué triste es ver a tantas personas que se creen que pueden ser felices sin Dios, haciendo lo que quieran, y esto es caer en las redes del diablo, en su engaño, que te quiere hacer creer que tú haciendo lo que quieras puedes ser feliz, pero eso es una gran falacia. Solamente viviendo en la voluntad de Dios, que es un esfuerzo de cada día con el que nos tenemos que configurar, pues podemos ser realmente felices y tener la paz en el corazón, a la que todos aspiramos. Claro que sí, y además como también nos aclara San Agustín, pues desde el amor, ¿no? El amor va a ser Ese ama y haz lo que quieras que dirá San Agustín, haz lo que quieras, pero en el amor auténtico, en el amor caridad, en el amor de Hijo de Dios que vive para el Padre Celestial, con el que vive el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, quiere hacer la voluntad del Padre Celestial. Y entonces ese querer, el ama y haz lo que quieras, ya no puede ser lo que quieras desligado de Dios, no, siempre con el santo temor de Dios, ¿no? Que ese temor de Dios que se ha perdido, que la sociedad ha perdido, el respeto a Dios totalmente, y entonces sin el cual es imposible, es imposible. Yo por eso estoy muy, muy feliz de poder colaborar en este libro, porque este libro rescata muchas cosas básicas que la Iglesia siempre ha enseñado y que ya parece que ha perdido. Muchos sacerdotes, no sé si es por deformación o por qué razón, si es por vergüenza, porque ser políticamente correctos, porque se puedan asustar las personas, sus fieles, pero fíjense que hay un ejemplo incluso en el libro de un sacerdote que tuvo una experiencia cercana a la muerte, el padre Stephen Shire, y que salió en el programa de Madre Angélica durante más de una hora contando su experiencia tremenda, porque él tuvo un accidente con su furgoneta, los médicos también le dieron por muerto, su alma salió del cuerpo, se presentó ante nuestro Señor, y cuando se presenta ante nuestro Señor este sacerdote, tiene que agachar la cabeza porque se sentía avergonzado, y el Señor le dice: hijo mío, ya sabes lo que hay, ¿verdad? Y él le dijo: sí, Señor, lo sé. Claro. Se iba al infierno, este sacerdote iba a ser condenado al infierno, pero de repente se escuchó una voz femenina que dijo: hijo mío, y si le damos otra oportunidad, y si le damos nuevas gracias y vemos si da fruto, pues bien, pero y si no da fruto, pues es tuyo, tú ya con él lo que quieras. Y entonces hay una pequeña breve pausa y nuestro Señor le responde a su madre: madre, es tu hijo. Y entonces le dio una nueva oportunidad a este sacerdote vuelve a la vida, este sacerdote vuelve renovado, empieza a predicar como es debido, sin miedo, predicando el Evangelio por completo, diciéndole a la gente que tiene que vivir en santidad, que tiene que rechazar el pecado, que tiene que evitar la condenación eterna, que es una realidad a la que todos estamos expuestos, que existe el infierno eterno, que como dice Santa Faustina Kowalska, el infierno, ella tuvo experiencia del infierno, está lleno sobre todo de personas que creían que el infierno no existía, que se lo tomaban a la ligera, y este sacerdote después de esa experiencia cambió y se dedica a dar testimonio también de ello. Claro que sí. Arturo, más bien desde aquí pues queda nuestra invitación, que ojalá pues pronto, Dios mediante y la Divina Providencia si lo quiera, pues estés aquí con nosotros para difundir pues más el libro. Está apareciendo en el cintillo la dirección web donde pueden descargar tu libro, como bien lo decías, es de manera gratuita para que puedan también conocer e instruirte. Unas últimas palabras para nuestra teleaudiencia.
Bueno, las últimas palabras es felicitar al pueblo peruano porque yo lo he visto que se ha manifestado en la calle masivamente a favor de la vida, en contra del aborto, en contra de la ideología de género, en contra de tantas mentiras como el pensamiento único, global, mundialista nos quieren imponer. Empezaron en España para luego a ver si así de esa forma más fácilmente pueden engañar a toda Hispanoamérica. Yo doy mis ánimos y encorajino a los peruanos para que no se dejen engañar en la medida de lo posible, para que no pierdan sus raíces cristianas. En España necesitamos que vengan peruanos a evangelizarnos aquí, porque si nosotros fuimos primero a evangelizarles a ustedes, ahora da la impresión que necesitamos que vengan a España, porque la apostasía en toda la iglesia, pero en España pues la estamos sufriendo grandemente. Felicidades y sean fieles a Dios y que Dios les bendiga. Muchas gracias pues Arturo, gracias por esta gentileza con nuestro programa y reiteramos pues la dirección web